Shalom, les saluda Graciela Salinas con Pide USA. Esta vez les voy a platicar un poquito acerca de Home Health. Ah, Le titulo The Shift to America: How Home Health is Your Fast-Track Nursing Career in the USA. Y bueno, déjenme les digo que Home Health no es algo nuevo. Desde los 80s y a lo mejor incluso hasta antes ya existía Home Health. Sin embargo, últimamente ha tenido un auge bastante grande por varias razones. Una de ellas es el costo de los hospitales, el controlar el costo de los hospitales de salud, no tanto por medio de los hospitales, sino por medio del Medicare, Medicaid y los seguros. Recuerden que en Estados Unidos tenemos los seguros de salud para todo el mundo, no hay medicina social. Entonces los costos fue un factor importante. Otro factor importante es la población, que poco a poco está envejeciendo y hay más personas que necesitan cuidados de salud en casa. Entonces les voy a tratar de explicar un poquito sobre lo que es Home Health y hacer una comparativa de lo que conocemos en México como cuidados domiciliarios o cuidado en casa y lo que es Home Health. Al final, si tienen alguna pregunta o algo, pueden dejármela aquí en YouTube o pueden mandarme un mensaje a través de Facebook. Muy bien, empezamos. Entonces, primero vamos a ver el contraste entre los dos modelos de cuidado. Lo que yo nunca trabajé en home care en México o en cuidado domiciliario, pero sí he tenido muchos candidatos que han trabajado a lo que ellos le llaman cuidado privado o enfermería particular. Podría ser también el cuidado domiciliario. Lo que escucho de mis colegas, ellos se quedan ahí a razón de 8, 10, 12 horas. A veces hay quienes tienen dos turnos, uno en la mañana y uno en la tarde, pero los familiares por lo general son los que contratan los servicios de estos enfermeros particulares. A veces existe alguna agencia que los contrata y los coloca. Independientemente, lo que he visto es que se quedan ahí un largo periodo de tiempo. La otra cosa que he preguntado cuando los tengo en clase conmigo, les pregunto acerca de los records, el expediente médico, si tienen acceso, si tienen algún expediente. Por lo general me dicen que no. No hay acceso al expediente. La tecnología que usan pues es la que ellos tienen, si tienen algún estetoscopio o para tomar la presión o lo que tenga el familiar. Pero la tecnología es muy poca la que usan, es más bien como acompañamiento y cuidado. Y la otra cosa es que no son parte, muchas veces no se incluyen como parte del equipo médico. No tienen una autonomía en sí, más bien los cuidan y todo, pero cuando el paciente se va al hospital, a veces ahí termina su trabajo, a veces van y los acompañan, pero nuevamente se les considera como aparte, no miembros del equipo médico. Y yo pienso que esa es una de las grandes diferencias. Si nos venimos a lo que es aquí en Estados Unidos, sí hay home health y una de las cosas es que está regulado, o sea, la home health tiene que tener una licencia, tiene que seguir ciertos estándares, específicamente porque los fondos que reciben son fondos federales. El principal um, pago que reciben es de Medicare, Medicaid. Entonces eso se le considera federal. Y para eso tienen que seguir muchas o muy diferentes tipos de regulaciones, de estándares, etcétera. Y por eso necesitan estar seguros de que todo lo que hacen lo documentan muy bien, incluso para poder recibir los pagos de ya sea de seguros privados o de Medicare, Medicaid, ellos tienen que tener muy buena documentación. Entonces, para poder hacer la documentación, tienen que tener una tecnología avanzada
para poder seguir eso. Y no es solamente de las notas de enfermería, sino también los signos vitales, lo que pasa en la casa, etcétera. Entonces, nuevamente tienen acceso a tecnología. Por lo general, reciben una tableta o una computadora de parte del Home Help para que lo tengan. Y no, no es para que ustedes usen como quieran, pero es más bien para que puedan tener acceso todo el tiempo al expediente. Y el expediente es un expediente donde están no nada más ustedes, pero también hay un médico, hay un healthcare provider. Puede ser médico, puede ser Advanced Nurse Practitioner, puede ser DO o puede ser psychiatrist, lo que sea. Pero hay un healthcare provider que las va a ayudar con las órdenes y a guiar en el caso. La otra cosa que es quizás lo que a mí me gusta mucho de Home Health es que actúan ustedes, los enfermeros, los RNs, actúan como Clinical Case Manager. ¿Qué significa esto? Tú tienes un grupo de pacientes que se te asignan y tú eres responsable por estos pacientes. ¿Cuál es la responsabilidad? Uno, alcanzar las metas que se hayan fijado para su admisión en Home Health. Y dos, evitar que los pacientes vuelvan al hospital. Es lo principal. Alcanzar las metas y evitar que vuelvan al hospital. Sabiendo eso, tienes que ser muy buen enfermero en cuanto a valoraciones, assessments. You have to be really good about doing assessments. No nada más el assessment del problema que tiene, sino a head-to-toe assessment, thorough assessment. Y documentarlo, porque como digo, todo tiene que estar bien documentado para que pueda Medicare, Medicaid, los seguros, hacer el pago. Lo que más se ve en Home Health es Wound Care. Entonces, si a ti te gusta Wound Care, este es un campo muy bueno para ti. La otra cosa es que quizás tú no necesariamente vayas a hacer los cambios de los dressings, pero tú dirijas este tipo de servicio. Es muy común que un enfermero, un RN specialized in wound care, trabaje en Home Health y se encargue de varios casos o los casos más difíciles de wound care. Entonces, no sé, si es algo que te gusta, va a ser un campo bueno. La otra cosa es coordinación de los equipos. No es nada más enfermería, eres nursing, la RN, LVN, maybe even a nurse aide, pero pudiera también estar participando un occupational therapist o physical therapist o algún otro terapista, y de todos ellos tú manejas el caso. Tú coordinas, tú decides, todos trabajan en conjunto para alcanzar las metas que se señalen, porque todo tiene que tener metas y todo tenemos que trabajar a alcanzar esas metas porque tiene un tiempo límite. Por ejemplo, el doctor va a decir que este paciente necesita un wound care y hace un estimado de, vamos a decir, en 30 días, the wound has to close from this size to this size. Y es aprobado por Medicare, Medicaid o el seguro. Entonces todos empezamos a trabajar para alcanzar esa meta. Para mí es algo muy interesante y la coordinación es extremadamente importante. Por último, somos muy independientes, y digo somos porque me gusta el campo. Yo no trabajé más que 6 meses en Home Health con los pacientes, pero sí fui la educadora por casi 12 años de un programa de Home Health en el gobierno federal, en el VA. Entonces, mi trabajo era educar a los muchachos, a los RNs, cómo funcionaba todo esto. Y siempre me incluía, aunque no trabajaba ahí, siempre me incluía como miembro del equipo. A donde iba es que estas decisiones, you have to use your critical thinking, clinical judgment, you have to really do a lot of clinical reasoning para poder decidir qué es lo mejor para el paciente, otra vez, para alcanzar, ya sea para alcanzar la meta que fijamos o bien para que no vaya al hospital.
que como les dije son las dos metas principales. Si lo pongo un poquito más en perspectiva, el enfoque principal comparando el cuidado domiciliario en México o Latinoamérica y un US Certified Home Health, el enfoque principal podríamos decir que en México y Latinoamérica son actividades ADLs, Activities of Daily Living. A lo mejor un poco de compañía, a lo mejor ayudarle a comer o preparar un poquito de las comidas, hacer un poquito de limpieza, haces un poquito de todo. En Estados Unidos no. Ya les expliqué un poquito cómo se hace y esto es que vas una visita que dura aproximadamente 1 hora. Tú vas en tu visita, haces lo que tienes que hacer, haces tu documentación y pasas al siguiente. Ahora bien, la única visita que se tarda mucho es la visita de Initial Assessment o Admission. Cuando ves al paciente por primera vez para hacer el admission, solamente el RN, remember, RNs are the only ones who can do initial assessment or head-to-toe assessment. Entonces, cuando haces el head-to-toe assessment, esa pudiera durar de aproximadamente 2 horas, pero mm, es muy integrado, es envuelto, vaya, tienes que hacer todo, head to toe, very thorough, es lo que quería decir. La estructura de el home health o cuidado domiciliario, podríamos decir que en México es un tanto informal, es en casa, se maneja a través quizás de alguna agencia privada o bien de persona a persona, el familiar o el paciente mismo con el enfermero que va a ir a cuidar. En Estados Unidos es muy regulado, no cualquiera puede hacerlo. Y las agencias, yo conozco o hay agencias que podemos dividirlas en dos. Las agencias regulares de Home Health, que les acabo de decir, podrían ver pacientes de wound care, a lo mejor problemas crónicos que hay que darles educación, problemas de infusiones o algún tipo de infusión. No me refiero a cáncer, no me refiero a quimioterapia, me refiero a otros tipos de infusiones que tienen que hacerse en forma regular, quizás para artritis, quizás para infecciones o algún otro tipo. Y no, tampoco diálisis, pero sí diálisis peritoneal pudiera ser el caso. O si bien la diálisis peritoneal continua también pudiera verse. En fin, la otra parte, la otra clase de home health, realmente no se le llama home health, pero se le llama home hospice. Muy diferente. Tienes que tener licencia para los dos. Entonces, hay agencias que solamente son home health, entonces solamente todo lo médico que les expliqué, y hay agencias que solamente son hospice. Hospice quiere decir cuidado al final de la vida, y hay agencias que tienen los dos, pero son reguladas diferentes, tienen metas diferentes. Por supuesto, hospice va a ser la meta del buen morir, la tanatología, y también es una rama muy rewarding, si es que te gusta ese tipo de cosas. También no cualquiera puede trabajar en hospice, pero se toma una persona especial. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de la RN comparando México con Estados Unidos? Bueno, pues en México podríamos decir que a pesar de que sí están envueltos con los familiares, quizás el doctor también está envuelto, quizás no, pero las instrucciones podrían venir de un miembro de la familia, no necesariamente el doctor, o quizás un doctor, pero no el equipo médico. En Estados Unidos, como tú eres el case manager, otra vez manejas el caso, entonces tú vas a ser parte, incluso a veces el líder de un equipo interdisciplinario o multidisciplinario que, como dije, podrían envolver physical therapists, occupational therapists, incluso LVNs and CNAs. Vamos bien hasta ahí. Estadísticas.
Como les dije anteriormente, los seguros, incluyendo Medicare, Medicaid, están tratando de ahorrar dinero, especialmente para personas que no tienen la necesidad de estar en el hospital, pero que todavía necesitan algún tipo de cuidado. Entonces, si estamos en el Continuum of Care y tenemos cuidados intensivos, tenemos el Step Down Unit o o step down o med surge o rehab. Después de rehab hay dos opciones. Se pueden ir a la casa con home health para terminar la educación o el wound care o, como les dije anteriormente, las infusiones, lo que sea, por un corto periodo de tiempo, pero ya no necesitan cuidado las 24 horas que se da en un hospital. Ya ahora pueden estar en casa, son independientes y todo, pero todavía necesitan que alguien les recuerde de tomarse los medicamentos, de seguir con el wound care, etcétera. ¿Para qué? Para terminar el cuidado y que no regresen al hospital. La segunda opción es lo que le llamamos el telehealth. Es, si yo regresara, bueno, creo que me han oído decir esto varias veces, si yo regresara a trabajar, telehealth, me gusta mucho porque es precisamente en computadora y tienes asignado un grupo de pacientes, las metas son más o menos parecidas, pero tú no estás presente ahí, sino que estás monitoreando desde la oficina en una pantalla que te da todos los signos vitales. Telehealth, diferente. Home health, si vas a la casa, si participas en el cuidado con hands-on. ¿Y qué está pasando ahorita? Estamos viendo que los hospitales, que los seguros se están inclinando hacia este tipo de cuidado de home health. De acuerdo con el Bureau de Labor Statistics and the National Sample Survey of Registered Nurses, el home health es la industria que está creciendo y tiene una proyección de crecimiento de 21% en los próximos 10 años. Eso es increíble, es un crecimiento tremendo. ¿Y por qué? Porque funciona, porque mantiene a los pacientes en casa, porque los pacientes prefieren estar en casa, sobre todo si es algo que no tienen que mm, estar en el hospital 24 horas por una semana para hacer algo que se pudiera hacer en casa. Tienen que tener ciertas características, tienen que tener ciertas condiciones para poder calificar. La otra cosa por cual se está dando este crecimiento, y ya lo sabemos, es por el crecimiento o la edad de los pobladores de aquí en Estados Unidos, lo que le llamamos los baby boomers. Baby Boomer es un grupo de estadounidenses que vinieron después de la guerra. Lo que se dice es que después de la guerra los soldados llegaron a casa y todo el mundo se puso a trabajar y hubo una explosión demográfica. Eso duró desde los 50 hasta principios de los 60. Yo vengo a ser de los últimos años en los que todavía son los baby boomers, pero yo no me identifico con los baby boomers. Yo más bien me identifico con los millennials. Pero bueno, esa es otra historia. Toda esa gente que está teniendo 65 años, toda esa explosión demográfica, no, vemos que la población es un porcentaje grande y está creciendo y está necesitando servicios. Entonces, todo lo de geriatría, todo lo relacionado a salud para esa población está creciendo a pasos agigantados en Estados Unidos. Y eso nos ayuda a que haya muchas agencias de home health en Estados Unidos. Y déjenme les doy un dato curioso. La mayor parte, sí, no sé el porcentaje, pero la mayor parte de las agencias de home health, el dueño es un enfermero o una enfermera. ¿Por qué? Por lo general empezaron como wound care nurse o infusion therapist nurse y poco a poco fueron agarrando más pacientes hasta que ya no pudieron solos o solas y crearon su agencia. Tengo una amiga que es de Puerto Rico. Ella abrió su agencia porque buscó a alguien que le ayudara con su mamá. Siendo de Puerto Rico necesitaban home health para su mamá, pero alguien que hablara español.
Al no encontrar lo que hizo ella era wound care y ella estaba viendo pacientes en casa. Ella formó su propia agencia y ahorita tiene como 17 agencias a través de Estados Unidos y Puerto Rico y por supuesto es una compañía multimillonaria. Un éxito tremendo, sobre todo porque ella platica que cuando llegó a Estados Unidos llegó con 5 hijos y $500 en la bolsa. Y ahí sigue y la compañía de ella sigue. Satisfacción. ¿Cuál es la satisfacción? Otra vez, no es para todo el mundo. Yo entiendo que hay quienes quieren o prefieren el hospital, pero de acuerdo a las estadísticas, el nivel de satisfacción de trabajo en home health y en la especialidad de outpatient o consulta externa es más alto la satisfacción que en el hospital, por lo que tú quieras, pero quizás es por el burnout, quizás es por la alta demanda, el high pace o fast pace que tenemos en el hospital. Quizás puede haber muchos factores, pero por alguna razón la satisfacción en el trabajo para esta organización es mucho más alta. La autonomía pudiera ser otra parte. Ya les dije que quizás también jugaba el burnout una parte de la satisfacción, pero la autonomía es otra. No sé si les pasan cuando están en el hospital, saben que hay que hacer algo, pero quizás las políticas, las dinámicas, cómo se dan las cosas en el hospital, quizás se pueda o no se puedan hacer lo que ustedes necesitan hacer para el hospital, perdón, para el paciente y eso les frustra. Pero como ustedes están a cargo del paciente en home health, es diferente. Entonces, esa autonomía es el poder tratar al paciente como ustedes quieren tratarlo o saben que necesita tratarse. Les da mucha autonomía y eso aumenta la satisfacción. La otra cosa que da satisfacción es que podrías tener 10 pacientes, pero ves un paciente a la vez y tienes aproximadamente 1 hora para ver a ese paciente. Tú decides cuántos pacientes vas a ver en un día. Vamos a decir que tienes un grupo de X número de pacientes y los tienes que ver tantas veces a la semana. Raro que los vayas a tener que ver a todos a diario, es raro. Es más bien 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Tú decides cuántos en el día y cuándo, siempre y cuando te pongas de acuerdo con el paciente que lo vas a ir a ver a esta hora. Mm, Y eso te ayuda mucho porque cuando estás con Mr. Smith, nada más estás enfocando con Mr. Smith. Y luego después te vas con Mrs. Jones y nada más Mrs. Jones en ese momento. Claro que son, como te digo, varios, pero uno a la vez. Y eso te ayuda a enfocar. Y como estábamos hablando ahorita, ya lo comenté anteriormente, que parte de las skills que vas a hacer, wound care, including wound bags, se ve mucho en el home health. Era una de las cosas que yo tenía que asegurarme que los enfermeros se sentían cómodos con el wound bag, porque sabía que lo iban a ver, tenían que manejarlo. And they're going to have to problem solve at home. No van a poder ir ahí y luego, si tienen problemas, bueno, siempre vas a poder llamar a la oficina, siempre la jefa de enfermeras, la coordinadora, alguien con más experiencia puede venir y ayudarte. Aparte de que hay orientación y te ayudan al principio con todo eso, pero por lo general, cuando ya estás tú solita o solito, pues sí tienes que buscar la manera de hacer funcionar esa wound bag. Entonces tienes que sentirte muy cómoda o cómodo. La otra cosa es como se ven mucho el wound care, the continuing education hours que te da el home health va a ser relevante a wound care. La otra cosa es que se ven los PICC lines, como hablé anteriormente de infusion care. Entonces, si vas a hacer eso también, continuing education, tienes que tomar cursos. Incluso es bueno si te certificas como PICC line o PICC nurse para poder hacer la inserción de peripheral IVs
ya sea midlines o picklines, y por supuesto cuidarlas. Mm, También vemos muchos pacientes que el único cuidado que necesitan es ventilator care. Se entrena a la familia, ellos están ahí 24 horas, pero el enfermero de Home Health va y checa asegurándose que todo está bien por un cierto tiempo y luego ya dejan a la familia solita. Así es que Continuing Education tienes que ser buenísimo en tracheostomy care and ventilator management. Y lo más común es la educación de paciente en enfermedades crónicas, ya sea de cardio, ya sea renales, ya sea gástricas, ya sea endocrinas, en fin, hay que educarlos porque cuántas veces les decimos en el hospital, pero vuelven y vuelven. El trabajo de la enfermera es en un ambiente un poquito más propicio entrenar a los pacientes, a los familiares para que se mantengan en casa, para que esa chronic disease no avance, para que puedan manejarla, para que no vayan al hospital, para que se independicen, sean más independientes y puedan cuidarse solo. Siempre he dicho que nuestro trabajo en la enfermería es que el paciente gane o regain function. Si tienen que funcionar, tienen que ser independientes. Entonces, ese es nuestro trabajo en chronic disease. A veces tenemos miedo de dejar el hospital porque pensamos que no va a ser algo que nos rete. It's not going to be challenging enough. I'm not going to learn anything. But boy, oh boy, not only will you learn, but you will practice a lot when you are in home health. Mm. Y para los enfermeros internacionales esto funciona, que pues es precisamente con quienes yo trabajo. Claro que sí, funciona porque el reto es mucho menor en cuanto a que en el hospital pues vas a ver 5 pacientes y rápido y fast pace, y aquí la agudeza de los pacientes es menor, pero las necesidades no son menor, son diferentes, pero como ya expliqué, todavía you have to do a lot of nursing skills para ellos. Entonces es más fácil la transición. Y como es un cuidado de uno a uno a la vez, entonces es más fácil enfocarse en lo que estás haciendo. Hay apoyo, hay mentoría, no te dejan solo, hay orientación, hay educación continua, o sea, en Home Health no es de que te van a dejar solo o sola. Mm, Y es más fácil ajustarse a la cultura porque las familias no te ven como servidumbre o nada de eso, sino como un apoyo tremendo. Y déjame te digo, los 6 meses que yo estuve en Home Health, una de las cosas que tenía yo que decidir es si el paciente estaba lo suficientemente estable y bien para mantenerse en casa o si yo tenía que hacer algo para elevarlo en el cuidado porque quizás no estaba funcionando lo que estábamos haciendo, quizás el paciente había deteriorado, quizás había habido algún cambio y el paciente ahora necesitaba un cuidado más elevado. Yo tenía que hacer esa decisión basada en mi juicio y incluso llegué a llamar a la ambulancia un par de veces. Tenemos que saber de que si el paciente es DNR, eso no significa no cuidado, eso significa solamente no CPR, pero todavía llamamos a la ambulancia, todavía tratamos, todavía hacemos. Y todo eso, el enfermero es el que tiene que decidir cómo o a dónde llamar, si llamar solo al doctor, si ya, decirle al familiar que lo lleve al hospital o si hablarle a una ambulancia. Uno solito decide. He estado dando clases, yo creo que ya les he dicho, esto es en el 2015. Es un grupo de enfermeros en aquel entonces, la mayoría ya pasaron el examen. Dos de ellos trabajaron en Home Health, se fueron directamente. Y de este grupo hay 3 que son muy exitosos en Estados Unidos y de los 3, las 2 que se fueron a Home Health son muy exitosas y una que se fue a psiquiatría. Ah, Ariana.
Quizás ya la conocen, ha dado un par de clases con nosotros en PIDE USA. Ella se graduó de este programa. Ahorita ya es Advanced Practice Nurse. Empezó en Home Health y luego siguió en Hospice y se enamoró de Hospice y se mantuvo en Hospice hasta hace poco. Ahorita está trabajando como Advanced Practice Nurse en Home Health. Ya no se fue. Carelli también trabajó en Home Health y ella lo hizo tan y tan bien que casi de inmediato, como en un año, fue la directora de Home Health. Y lo hizo tan bien que posteriormente fue la directora regional en algunas de las agencias. Y ellas dos trabajaron con la amiga que les digo que era de, o que es de Puerto Rico. Carelli llegó a ser directora regional y luego se fue a no, a Quality Assurance or Quality Improvement. Y en eso se ha desarrollado, ya tiene su maestría también, su maestría es en Quality. Y ahora es la líder de las agencias en cuanto a calidad, que es otra de las áreas que se pueden trabajar. Y bueno, la otra persona que es exitosa, como les digo, se fue a psiquiatría y ella ahorita está en el doctorado, ya terminó la maestría en psiquiatría y ahorita está haciendo un doctorado. En fin, en cualquier momento que quieran platicar con Carelli o con Ariana o que las quieran escuchar, estoy segura que podrían hacer eso, pero hay muchas personas que se van a Home Health y son felices. Otra vez, no es para todos, pero al menos sabemos que sí, sí puedes funcionar y trabajar ahí. ¿Por qué no funcionó para mí? Porque yo soy más educación que hands-on. ¿Y cómo se compararía el home health si lo comparamos al hospital? Por supuesto, ya dije, en home health, un paciente a la vez, quizás tengas muchos pacientes, pero en la semana, y tú los distribuyes en la semana, ¿cómo los vas a ver? ah, la relación que llevamos con los doctores. En el hospital también podemos llevar una relación muy buena, pero como el doctor sabe que tienes que ser muy autónoma en las decisiones que haces en casa, las relaciones con los doctores y los demás miembros del equipo de salud es muchísimo más profesional, más amigable y más de camaradería, de colaboración, de cooperación y contribución para alcanzar las metas que tenemos para el paciente. Porque tú determinas cuántos pacientes ves al día, eso reduce la fatiga. Quizás haya un día que te sientas muy bien y vas a ver 12 pacientes, quizás haya algún día que estás cansada y nada más vas a ver 2 o 3. Tú decides. A lo mejor quieres agarrar viernes, sábado, domingo y lunes libre y pones a todos tus pacientes de lunes a jueves y luego en la siguiente semana de martes a viernes. Tú decides, siempre y cuando cumplas con los tiempos en que se debe de ver al paciente, o sea, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, que la documentación se dé, tú puedes decidir cuándo ver al paciente. Bueno, y la otra clave es que el paciente también quiera, pero una de las reglas para con los pacientes es que los pacientes tienen que estar en casa, homebound. Los pacientes no pueden decirte, ay, no, no puedes venir porque voy a ir al mandado, o me voy a ir a comer aquí, o me invitaron por allá, o voy a salir. Si esas excusas se dan, entonces no califican para home health. Entonces el paciente tiene que estar en casa. Además de que es un medio ambiente más tranquilo. Ahora bien, estoy diciendo eso de que es más tranquilo del medio ambiente. Yo sé que hay personas que no les gusta o se siente como que están siendo intrusas cuando van a la casa de un paciente. Lo entiendo. Pero hay personas que está bien, se sienten cómodas en cuanto a visitar al paciente en la casa. ¿Cómo se compararía home health al nursing home? Bueno, aquí la diferencia es muy grande porque comparado con el nursing home, el enfermero de home health tiene mucha más autonomía. Las interacciones son más, tienen más significado porque tengo un propósito.
Este paciente, yo necesito cumplir estas metas y esto es lo que tengo que hacer. En el nursing home, por lo general, es a largo plazo y muchas veces no hay disposición. ¿A qué me refiero? El paciente ya no tiene a dónde ir, o sea, ahí va a terminar sus días. Entonces ya no hay una meta que alcanzar, sino que es más bien mantenimiento, que se mantenga ahí tranquilamente con las menores complicaciones posibles. En home health, no. Hay que alcanzar la meta para darlo de alta. No es para siempre. Es un periodo específico. Tienes que alcanzar la meta en el periodo específico. Y la otra parte de la meta, como dije, que no se vaya al hospital. Si cumples esas dos cosas, tuviste éxito en home health. Vemos diferentes tipos de pacientes, incluso la edad. Quizás pudieras ver personas jóvenes, incluso niños. Y hay home health específico para pediatría y es menos repetitivo porque los pacientes están cambiando cada cierto tiempo. A veces es cada mes, a veces cada 2 meses. Raro si es más de 3 meses. Raro. Los que sí se pudieran ver más son los de hospice, porque ellos son los que tienen un diagnóstico de hasta 6 meses. Pero recuerden, hospice y home health no es lo mismo. O es uno o es el otro. Si la agencia tiene los dos, no vas a estar trabajando en los dos. O trabajas en un lado o trabajas en el otro. ¿Y cómo se compararía home health con emergency room o emergency department? Por supuesto que home health, the acuity is going to be less. Sin embargo, es muy importante, personas que estuvieron en emergency department, es buenísimo que tengan esos skills porque cuando llega a haber una emergencia con el paciente, inmediatamente la detectan y saben qué hacer. Eso es más um, lo raro y no necesariamente lo que pasa comúnmente, pero pudiera pasar. Por supuesto que el horario es más predecible, es menos posibilidad de que haya un burnout y la continuidad del cuidado se da mucho más porque otra vez tienes los mismos pacientes y tú te quedas ahí hasta que el paciente se da de alta. Y como en todas partes, home health también tiene mucha demanda de enfermería, no solamente internacional, pero mucha demanda de enfermería a través del tiempo. ¿Y qué pasa? Para nosotros los hispanos, hay muchos pacientes que hablan español, sobre todo en Texas. Hay organizaciones, home health organizations, que no pueden crecer porque ahí están los pacientes, pero ellos no tienen suficiente personal para aceptar a los pacientes, sobre todo cuando los pacientes hablan español. Habrá uno que otro de otra nacionalidad, pero por lo general vamos a ver en inglés y los hispanos. Y bueno, lo que me decía muchas veces Ariana es, maestra, es que estoy engordando porque a todas las casas que voy me ofrecen un taquito. Y yo, qué pena. En fin. Como en todas partes, también en home health hay escasez. Y como en algunos hospitales, también en home health pudiera haber un patrocinio de visa. Mm, Ya hablamos de que es más que nada chronic diseases lo que se ve. Entonces, como las enfermedades crónicas están en aumento, hay más auge para home health. Medicare, sabemos que está creciendo la población. Cuando una persona viene a tener 64 años y medio, empiezan a bombardearle todas las organizaciones que te ofrecen el Medicare. ¿Por qué? Porque ya a esa edad no es opcional, tienes que tener Medicare. Incluso si tú ya estás trabajando aquí en Estados Unidos, vas a ver uno de lo que te rebajan es el FICA, FICA. Ese es el impuesto para Medicare y tú lo vas pagando a través del tiempo que estás trabajando. Entonces a los 65 años ya eres elegible para tenerlo y tienes que tenerlo
porque si no te pudieran multar, aparte de que hay otras consecuencias. Entonces, como les dije, esa población está creciendo y está viniendo a usar el Medicare a fuerza, porque ya se pagó. Y ahí también pudiera haber apoyo económico para si te mueves. ¿Cómo se ve ese apoyo económico? Quizás que te den 2 meses o más en un hotel, en un departamento, en algún lugar cuando llegas, igual que en algunos hospitales. Entonces, las prestaciones en cuanto a la llegada pueden ser muy similares. ¿Y el salario? Aunque no lo crea, el salario es mejor en Home Health. ¿Por qué? Porque no te pagan por hora, te pagan por visita. Y la visita puede ser de 40 a $65 la hora, dependiendo de la agencia, del lugar, etcétera, 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 de experiencia. Y va a haber otras cosas, pero va de 40 a $65 la hora. La otra cosa es que si tú usas tu propio carro para ir a hacer las visitas, aparte de tu salario, te pagan extra por las millas que le pongas a tu carro. Hay agencias que te dan el carro, pero ojo, no es que te lo den y tú ya lo puedes usar para tus mandados y para hacer lo que quieras. Por lo general es solamente para que hagas las visitas. Algunas agencias te permiten que te lo lleves a tu casa para que de tu casa vayas y hagas las visitas porque están más cerca de ti que de la agencia, pero nada más para eso. Ahorita con la tecnología, pues ya hay trackers y ya saben dónde andas y todo eso está muy regulado. No es un carro que vas a usar para tus cosas personales. Hay algunas agencias que tú vas a la agencia en tu carro o como te transportes, ahí agarras el carro de la agencia, haces las visitas, regresas a la agencia, agarras tu carro y ya te vas a tu casa. Entonces, o si usas tu carro, como les comenté anteriormente, te pagan las millas. También hay un incentivo. Si haces tantas visitas al mes, para que puedan alcanzar los quality metrics, te pueden dar bonos de productividad. Y algunas también ofrecen sign-on incentives. Ahora, mucho cuidado. Yo sé que a veces nos emocionamos porque vemos que algunas organizaciones ofrecen incentivos para trabajar con ellos, $20,000, $10,000, $15,000 sign-on bonus. Por lo general, esos bonos no son para los enfermeros internacionales. Sí son si tú ya estás aquí, ya tienes una licencia, tienes experiencia, tienes tu residencia, entonces sí. Pero por lo general internacionales no califican. ¿Por qué no? Porque hay otras cosas que ellos tienen que pagar, como el hotel, como patrocinarles la visa, algunas otras cosas de costos que tienen que darse los abogados que pagaron para la visa TN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no calificamos para los incentivos. Ya una vez que tengan su residencia y sean agentes libres, ahora sí, van a calificar para todo eso. Y un poquito más hablando de qué hacemos. Yo creo que ya lo dije varias veces. Nada más en este slide quiero comentarles que sí hay nurse assistants o nurse aides. Ellos son los que van a dar el apoyo que no es necesariamente médico, el apoyo, por ejemplo, de las actividades de la vida diaria, ADLs. They're the ones who are going to be doing companionship, assisting with mobility, y siempre van a ser supervisados ya sea por el LVN o por el RN. Pero sí hay, no, ustedes no van a tener que hacerlo. ¿Mm? ¿Cuál es la educación y la licencia que se necesitan? Claro que si eres RN o LVN, vas a necesitar una licencia. Los Home Health Aides por lo general tienen hasta 120 horas de entrenamiento. No hay un examen clínico como el NCLEX que se da para el RN y LVN. No, los enfermeros, como saben, están regulados por el State Board of Nursing. Los aides están regulados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado. Y por supuesto,
Como RN-LVN, you work at the fullest extent of your license, as an RN or as an LVN. Y Home Health nada más es apoyo en lo que les comenté. Entonces, claro que los aides no califican como enfermeros internacionales. Y la responsabilidad, solo para comparar con los aides, ya hablamos de los enfermeros que son los líderes o los managers, case managers, y ellos hacen todo esto, ya lo comentamos. Yo creo que lo único nuevo aquí es que donde documentamos se llama OASIS. It's a specific program that is for home health. Y ya hablamos de que la responsabilidad de ellos es seguir el plan. También tienen que seguir el plan. ¿Qué es lo que vamos a alcanzar, la meta que vamos a alcanzar para este paciente? No pueden hacer clinical assessments, pero sí pueden darte información. No pueden diagnosticar o modificar el plan. Si piensan que no está funcionando o algo hay que cambiar, tienen que notificarlo a la LVN o RN para que hagan eso, y sí tienen que reportar todo. Están más mm, a expensas de la supervisión de los RNs. Ok, siempre van a estar supervisados. ¿Y qué hay con la migración? También son elegibles para que el patrocinador, el Home Health Agency, les patrocine una visa EB3. También vienen directamente de su país, a veces con una visa H1B, de Filipinas, de la India, etcétera, a trabajar a Home Health ya con la visa. Las agencias, algunas de ellas patrocinan, no importa si van a trabajar ustedes en Home Health, en un hospital. La primera pregunta, or how I usually say it, is the make or break decision will be to ask them, once they offer you an employment, the question should be, do you sponsor the EB3 or H1 visa? Si ustedes están buscando un empleo, esa debe de ser una pregunta. Y si es posible tenerlo por escrito. ¿Para qué? Porque es importante, especialmente si se piensan quedar en Estados Unidos. Pero para migración no son elegibles los CNAs o Nurse Assistants. Pues bien, espero haberles dado un panorama amplio de lo que es Home Health. Espero que tengan una mejor idea. Como quiera, no es un campo que es para todos. Yo lo entiendo. Hay personas que quieren estar en lo rápido, en el ER, en el ICU. Incluso sé que hay algunos de ustedes que quieren ser nurse anesthetist y necesitan estar en ICU, y se respeta. Solo quiero que sepan que existe este campo y que a veces podemos utilizar, si tenemos una meta, siempre tenemos que tener una meta profesional. Si yo tengo mi meta de llegar aquí, a veces voy a poder llegar en línea directa, pero a veces, si no es posible, a lo mejor tengo que irme por un lado y regresar a mi meta, a lo mejor salirme y regresar a mi meta. Siempre regresando, pero nunca ignorando o evitando o haciendo a un lado las oportunidades que se pudieran dar de avanzar, aunque sea por los lados y no necesariamente en esa línea directa. Y Home Health es una muy buena estrategia para llegar al país, obtener la EB3, llegar a ser agente libre, estar muy bueno con esas skills de case management, de leadership, de wound care, de infection control, de infusion therapy, de chronic disease management, de comunicación, and on and on and on and on. Todo eso les va a abrir las puertas para venirse a su meta del hospital, pero ya como agente, como un agente libre, y ya para poder tener el acceso a todos esos bonos que algunos hospitales ofrecen. Espero que les haya ayudado esto. Si tienen alguna pregunta o algo así, me la pueden hacer aquí en YouTube, donde está este video, o me pueden mandar un texto si tienen mi acceso
en WhatsApp y si no, pues aquí está también cómo conectarse con nosotros. Mi nombre es Graciela Salinas, soy enfermera, soy de Monterrey. Mi carrera la hice aquí en Estados Unidos y trabajo con el Programa Internacional de Enfermería PIDE USA. Raúl Elizondo es, es el gerente de MedTalent. Él también está disponible. Aquí están sus contactos. Si hay algo que podamos hacer para ayudarlos, con mucho gusto. Es su meta, es su carrera. Nosotros solamente estamos aquí para apoyarlos. Que Dios les bendiga.